En la perspectiva socioconstructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a situaciones problemáticas inéditas, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos, para lo cual se requiere que la persona proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles recursos de acción y lo haga de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella. Unidad de competencia. Elementos de geometría analítica. Objetivo general. El alumno calculará la distancia entre dos puntos utilizando procesos matemáticos analíticos. Competencia específica. El alumno resolverá problemas relacionados con el cálculo de distancia entre dos puntos. Conocimientos. Elementos analíticos para determinar la distancia entre dos puntos. Resolución de problemas relacionados con la aplicación de la fórmula analítica para la determinación de la distancia entre dos puntos. Objetivos de aprendizaje. El alumno resolverá situaciones problemáticas que implique el cálculo de la distancia entre dos puntos utilizando procesos matemáticos analíticos. Importancia. El uso del sistema cartesiano permite generar habilidades y competencias en la ubicación de las coordenadas de distintos objetos. Se utiliza en la física para ubicar vectores, en geometría para ubicar puntos en el plano o en la aviación y navegación para saber la ubicación de un avión o barco, al viajar a un sitio de interés, y para estos casos nos sirve un mapa, un dispositivo de localización como lo es el GPS. El sistema cartesiano nos ayuda a ubicarnos con facilidad si aprendemos a utilizarlo, y a su vez el cálculo de la distancia que guardan al relacionar dos puntos es de gran valía en la vida cotidiana, ya que nos permite establecer la medida que existe entre ambos lugares en un mapa por medio de la fórmula. Contenido temático. Distancia entre dos puntos. Elementos analíticos de puntos y líneas. Distancia entre dos puntos. Resolución de problemas relacionados con la distancia entre dos puntos. Actividades. Conceptualización del proceso teórico-práctico. El alumno hará uso de sus conocimientos previos, teorema de Pitágoras, para la construcción de nuevos aprendizajes referente al cálculo de distancia entre dos puntos. Analizaré la problemática planteada para determinar los procesos matemáticos que le permiten el cálculo de la distancia entre dos puntos. Síntesis. El objeto de aprendizaje a desarrollar busca promover al estudiante las habilidades de análisis, interpretación, elaboración, comunicación y resolución de situaciones que se presentan en el lenguaje coloquial o formal, en ámbitos naturales o sociales, así como la vinculación de los conceptos de distintas áreas de matemáticas y modelar fenómenos de diversos usando representaciones gráficas, analíticas o numéricas para el cálculo de distancias entre dos puntos en el plano cartesiano. Desarrollo teórico práctico. La geometría analítica tiene como objeto fundamental la solución de problemas geométricos, utilizando como herramienta el álgebra. Esto significa que debemos de buscar soluciones guiándonos por las ideas geométricas. Un ejemplo de ellos fue el matemático René Descartes. Además de matemático, fue filósofo francés. Presentó en su libro La Géométrie, publicado en 1637, un recurso para unificar el estudio simultáneo de la álgebra y la geometría, procedimiento que en la actualidad se estima con el nombre de geometría analítica. En él fundamenta el uso de sistemas de coordenadas rectangulares.
Su publicación tiene gran influencia en el desarrollo de las ciencias exactas. Sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Para entender la utilidad del método analítico, debemos considerar un sistema coordenado, en el cual un punto puede moverse en todas sus direcciones, manteniéndose siempre en el plano. A este se llama sistema coordenado bidimensional o plano, y es el sistema coordenado usado en la geometría analítica plana, el cual está formado por dos rectas numéricas mutuamente perpendiculares llamados ejes de abscisa y eje de ordenadas, y al punto de intersección entre ambos ejes se conoce como el origen. Distancia entre dos puntos. Uno de los mayores exponentes es Pitágoras, del 580 a.C. hasta el 500. Fue un filósofo matemático griego muy conocido por el teorema que lleva su nombre. Este teorema se usa para deducir la fórmula de la distancia entre dos puntos cualquiera de un plano. El cálculo de la distancia entre dos puntos tiene numerosas aplicaciones, tanto la solución de diversos problemas como la deducción de fórmulas en geometría analítica. El teorema de Pitágoras consta como definición la siguiente: en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Distancia entre dos puntos. Para determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, se presentan dos casos específicos. En el primer caso específico, los puntos pueden determinar un segmento de recta paralelo al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas. Segundo caso específico, los dos puntos de la recta pueden estar en posición oblicua. Pasos para calcular la distancia de un segmento de recta. Ejemplo, determina la distancia entre los puntos A 2,3 y B 7,3. En este caso específico, observamos primeramente que el valor de la ordenada es el mismo en ambos puntos, teniendo un valor numérico de 3. Posteriormente a esta identificación, podemos concluir que el segmento de recta que nos están presentando tiene una posición horizontal. A partir de ello, debemos identificar en ambos puntos el valor que tiene en el punto A la abscisa y en el punto B también de la igual forma. En este caso específico, observa que en el punto A el valor de la abscisa es 2 y en el punto B el valor de la abscisa es 7. Ambos valores los debemos de sustituir en nuestra fórmula. Distancia A a B es igual a x2 menos x1, dando, en este caso, 2 menos 7. Una vez sustituidos los valores, debes realizar las operaciones indicadas, tomando en cuenta la ley de signos de la multiplicación y de la suma. Al proceder con la sustracción, observa que 2 menos 7 es igual a menos 5, por lo que la distancia tiene sentido negativo. De ahí que debemos aplicar el valor absoluto multiplicándolo por menos 1, ya que no existen distancias negativas. Al realizar esta operación, menos 5 por menos 1, encontraremos la distancia
del segmento de recta en posición horizontal, dándonos 5 unidades. Ejemplo 2. Determina la distancia entre los puntos A 2,3 y B 2,-5. En este caso, el valor de la abscisa es el mismo, dando como valor el 2, por lo que podemos concluir que la posición de este segmento se encuentra de manera vertical. Para poder determinar su distancia, debemos de proceder de la misma manera como del ejemplo 1, sustituyendo en la fórmula de la distancia en posición vertical, distancia AB igual a Y2 menos Y1, los valores correspondientes al valor de la ordenada de cada punto y realizando las operaciones indicadas, cuidando la ley de los signos de la multiplicación y de la suma. Pasos para determinar la distancia de un segmento de recta en posición oblicuo. Ejemplo, determina la distancia entre los puntos A 2,3 y B 7,-5. Pasos. Primero, tomando en cuenta los puntos que delimitan el segmento, identifica el valor de la abscisa y el valor de la ordenada de cada uno de sus puntos. 2. Sustituye los valores en la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es d igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Una vez que sustituya los valores en la fórmula, realiza las operaciones indicadas, tomando en cuenta la ley de los signos de la multiplicación y de la suma. La distancia de dos puntos P1, coordenada x1, y1 y P2, x2, y2, está dada de la fórmula distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos 1 al cuadrado. Es importante tener las siguientes notas. El resultado del teorema es completamente general e independiente de la posición de los puntos. Y la otra, la distancia es positiva, pues esa razón no se toma en cuenta el signo negativo del radical. Ahora bien, ya habiendo obtenido los conocimientos presentados, te invitamos a ejercer esos conocimientos y a darle mayor énfasis, al cual te presentamos ahora diversos problemas que te invitamos a resolver.